Scream es una serie de películas de terror satírico creada por Kevin Williamson y Wes Craven. Los protagonistas son Neve Campbell, Courtney Cox, y David Arquette. La serie ha recaudado más de 900 millones alrededor del mundo por sus 5 películas. La primera entrega de Scream fue estrenada el 20 de diciembre de 1996 y es actualmente la película slasher que más ha recaudado en los Estados Unidos. La segunda entrega de Scream 2 fue estrenada el 12 de diciembre de 1997, seguida por una tercera entrega, Scream 3, estrenada el 4 de febrero de 2000. 11 años después, el 15 de abril de 2011, se estrenó Scream 4. El 14 de enero de 2022 se estrenó la quinta parte de la franquicia, Scream 5. El 10 de marzo de 2023 se estrenó la sexta entrega de la franquicia, Scream 6. Las películas siguen al personaje ficticio Sidney Prescott, interpretado por Neve Campbell, que se convierte en el blanco de varios asesinos que adoptan la identidad ficticia de Ghostface para atormentarla, mientras desatan una matanza con tal de llegar a ella. En cada película Sidney está acompañada de una serie de personajes más o menos cercanos y que, pueden o no, sobrevivir junto a ella cada vez que un nuevo asesino Ghostface ataca. Debido al estreno de la sexta entrega y debido a que estamos en temporada de Halloween, reedite este iceberg que hice hace un año. Este es el iceberg Scream. Comencemos. Pero antes quiero agradecerle mucho al usuario Norman Osborn Duende Verde por la sugerencia. Le doy muchos créditos por la idea. Scary Movie fue el título original para la primera entrega, pero se decidió llamarle Scream. Años más tarde Scary Movie se usó para la parodia de la misma en el año 2000. Originalmente la túnica de Ghostface era blanca para que fuera un fantasma, pero se cambió a negro para evitar ser comparado con un miembro del Ku Klux Klan. Wes Craven, director de Scream y Pesadilla en la calle del infierno, hace un cameo en Scream interpretando a un conserje de la escuela que usa un sombrero y un suéter que resulta ser la vestimenta de Freddy Krueger, villano de la película antes mencionada que también dirigió. Esto se refiere que originalmente la escuela que se utilizaría para las escenas del interior de la misma, sería la Santa Rosa High School, pero cuando leyeron el guión les negaron el permiso ya que el guión les pareció violento. En los créditos finales se puso un mensaje, no gracias al distrito del gobierno de Santa Rosa High School. Bob Weinstein se acercó a Robert Rodríguez, Danny Boyle, George A. Romero y Sam Raimi para que dirigieran. Kevin Williamson dijo que no lo entendieron. Le preocupaba que, después de leer el guión, muchos de los directores creyeran que la película era puramente una comedia. Irónicamente, Rodríguez dirigiría el metraje de la película ficticia del universo Star. La máscara de Ghostface se basa en el famoso cuadro del grito de Edvard Munch. En Scream se hacen muchas referencias a otras películas de terror conocidas tales como El Exorcista, Pesadilla en la calle del infierno, Viernes 13, Carrie, Psicosis, Halloween entre otros. El uso del identificador de llamadas se multiplicó por más de 3 después del estreno de esta película. El origen de la máscara de Ghostface que hizo millonaria a una tienda de disfraces. Scream. Vigila quien llama era una nueva forma de hacer una película de terror, una deconstrucción, explica el propio Kevin Williamson, autor del guión que lo empezó todo y que definía a su villano con un simple asesino enmascarado, lo que hizo que Craven y su diseñadora de vestuario, Brigitte Schleiertin, tuviesen toda la libertad posible para encontrar el perfil idóneo. Mientras buscaba localizaciones para la película, la productora Marianne Magdalena se topó en una casa con la fantasmagórica efigie de Triste Grito Desesperado que ahora conocemos y, tras enseñársela a Craven, el realizador decidió que sería la base desde la que partir. Desarrollada por primera vez para las tiendas de disfraces y regalos Fanworld durante la temporada de Halloween de 1991, formaba parte de una colección titulada Fantastic Faces Caras Fantásticas, y había sido bautizada como The Peanut Ghost, el fantasma con ojos de cacahuete. Linda Blair, protagonista de la clásica película de terror de 1973 El Exorcista, hace un cameo como una reportera que quiere entrevistar a Sidney.
La escena, denominada escena 118, se consideró la escena más difícil de lograr en la película de terror Scream, 1996, ya que tuvo lugar íntegramente en un solo lugar y presentó las historias individuales y las muertes de múltiples personajes. La escena 118 es la mayor parte de la película y se desarrolló en la casa de Stu Macher. Los actores pasaron semanas realizando intensas escenas emocionales, agotadoras y físicas mientras estaban cubiertos de sangre y heridas falsas. Como la escena estaba ambientada durante la noche, la producción no tuvo más remedio que detenerse al amanecer. Al final de la secuencia de filmación, el elenco y el equipo crearon camisetas con la etiqueta "Sobreviví la escena 118". Ghostface ha hecho apariciones en otros medios, por ejemplo, Provoke Chicken, Los Simpsons, Big Mouth, Solar Opposites, Saturday Night Live, entre otros. También aparece en videojuegos como Call of Duty, The Evil Island y Terrordrome. Scream contó con una serie de televisión emitida por MTV en el 2015 a 2016, y consta de 3 temporadas, 2 que están conectadas y el asesino tiene un atuendo diferente al original y otra que es un reinicio con el nombre de Scream Resurrection, la cual cuenta con otro elenco y utilizan el atuendo clásico de las películas. Esta teoría es la más loca. Dewey es el tercer asesino debido a que tiene botas negras como las del asesino, está ausente cuando Sidney lo necesita y por último la falta de tristeza por la muerte de su hermana Tatum Riley. Esta es una franquicia ficticia en el universo de Scream y cuenta con 8 entregas. Esta 8 es la octava entrega de la saga ficticia antes mencionada en el puesto anterior, y es considerada la peor de la franquicia ya que Richie miró una review de la película en su laptop. Esto se refiere a la reciente entrega de Scream 6 que se estrenó en marzo de 2023. Scream 6 marca la primera película que no protagoniza a Neve Campbell como el personaje heredado Sidney Prescott, lo que hace que un comentario de Ghostface de Scream 5 sea incorrecto. La ausencia de Sidney fue una de las mayores decepciones de la película reciente, ya que ha sido un elemento básico de la franquicia desde que se estrenó la primera película en 1996. Sidney ha salido con vida cada vez que se ha reencontrado con un nuevo Ghostface. Sin embargo, cuando se estrenó Scream 5, presentando a la próxima generación que será perseguida por Ghostface, Sidney aparentemente pasó la antorcha a Sam Carpenter, Melissa Barrera, la hija ilegítima del Ghostface original, Billy Loomis. Debido a disputas salariales, Campbell no regresó para Scream 6, pero Barrera pudo llevar la película con la ayuda de Jenna Ortega, regresando como la hermana menor de Sam, Tara Carpenter. Afortunadamente, el personaje heredado Gale Weathers, Courtney Cox, dio una actualización sobre Sidney, lo que la hizo sentir parte de la película incluso si no hizo una aparición física. Sin embargo, la ausencia de Sidney va en contra de algo que uno de los Ghostfaces de Scream 5 dijo sobre por qué necesitaba que Sidney regresara a Woodsboro para matar a Sam. Se anunció que se está trabajando en una 7ª entrega de Scream, que traerá de regreso a Neve Campbell como Sidney Prescott y estará ausente Jenna Ortega debido a que tiene varios compromisos con su agenda con la segunda temporada de Merlina y la futura secuela de Beetlejuice. En Scream 5 en el clímax, Amber Freeman es quemada viva en una estufa. Esto es una referencia a la primera película de Muñeco Diabólico, en la escena en la que Chucky es quemado vivo por Andy Barclay y cuando regresa a la vida para el último susto, tiene el rostro quemado que hace referencia a Freddy Krueger de Pesadilla en la calle del infierno. En Scream 6 hay guiños a Viernes 13 parte 8. Jason toma Manhattan por ejemplo. El asesino Ghostface del comienzo se llama Jason, el mismo nombre del asesino de Viernes 13, además mira la octava parte de Viernes 13 en la escena donde Jason Voorhees asesina a un personaje con el nombre de Tara, que es el nombre de la hermana de Sam, y por último la escena del tren subterráneo donde Ghostface persigue a las hermanas Carpenter, lo hace de la misma manera como Jason Voorhees perseguía a Toby y a Rennie en la película antes mencionada. Esto hace referencia a la máscara nueva que Ghostface usa en Scream 6, que tiene un aspecto deteriorado del material, y que resulta que esa máscara es una que le pertenecía al padre de Sam Carpenter, Billy Loomis. Esto hace referencia que en Scream 5 y 6 Sam Carpenter tiene visiones de su padre muerto Billy Loomis, el antagonista de la primera entrega.
En Scream 6 vemos referencias a Merlina, serie de Netflix en la que la actriz Jenna Ortega protagonizó como Merlina y que actualmente tendremos segunda temporada. En la escena del psicólogo donde tiene una cita con Sam, en el mueble se ven figuras de la familia Addams y en la escena de la fiesta de disfraces vemos a una chica vestida de Merlina. En la escena del tren subterráneo vemos a una gran multitud de personas disfrazadas que hacen referencias a la cultura popular. Aquí unos cuantos ejemplos debido a que está muy extenso, solo mencionaré algunos llamativos. Mojojojo de las chicas superpoderosas, que curiosamente el actor Roger L. Jackson da su voz a Ghostface, también prestó su voz a Mojojojo. Freddy Krueger, Chucky y Tiffany Pennywise, las gemelas del Resplandor, Jason Voorhees, Michael Myers, Pineat Babado de Black Phone, Wednesday Addams, Harry Potter, Ghostface con máscara de la bandera LGBT. El actor considerado para el papel de Big J. Loomis fue Justin Whalin, que previamente interpretó a Andy McFly de 16 años en Chucky 3 el muñeco diabólico, pero Skeet Ulrich se quedó con el papel durante la filmación de Chucky 3. El actor considerado para Andy McFly de 16 años fue Skeet Ulrich, pero Justin Whalin se quedó con el papel. El actor Matthew Lillard, que interpretó a Stu Macher en la primer película de Scream, hace una pequeña aparición en Scream 2 como un invitado con cabello rubio en la escena de la fiesta. Uno de los extras filtró el guión a internet. Como resultado, el guión se reescribió casi por completo, y las páginas a menudo se completaban el día en que iban a filmarse. Se reforzó la seguridad, se requirió que todos firmaran acuerdos de confidencialidad y se sometieron a muchas regrabaciones. Esto se debe que Robbie, antes de ser asesinado en Scream 4, le dice que es gay, si es que sirve de algo. Joseph Webb, actor que interpretó al sheriff de Roxborough en Scream, ya trabajó antes con Wes Craven en la primer película de Pesadilla en la calle del infierno con un rol similar. Becca Gaillard había hecho una audición para el papel de Tatum Riley en Scream y audicionó varias veces para los papeles de Sissy Cooper, Aya y Maureen Evans antes de obtener su papel final. Originalmente Randy Meeks aparecería en Scream 3, habiendo sobrevivido al ataque de Ghostface en Scream 2. Su cuerpo sería llevado en secreto por su familia y se recuperaría de sus lesiones en un hospital, y Randy una vez más ayudaría a los protagonistas, pero se descartó la idea por ser demasiado irreal, pero sí apareció como una grabación en un videocasete, explicando las reglas de una trilogía. Sony Pictures presentó una demanda contra Dimension Films y Miramax, alegando que el título Scream infringía los derechos de autor de Screamers, 1995, de Sony. Después de que el caso se resolvió fuera de los tribunales, los detalles permanecen confidenciales. La productora de Scream 2, 1997, Marianne Maddalena, consideró que el caso era el resultado de otros problemas entre las dos compañías y que realmente no pertenecía al apodo de la película. Maddalena confirmó que el estudio era libre de usar la marca Scream para futuras películas. If You Know What I Did Last Friday the 13th, cuya traducción sería Grita si sabes lo que hice el viernes 13 pasado, conocida en Latinoamérica como No es otra tonta película de miedo y en España como Me parece que aún sé lo que gritasteis el último viernes 13, es una película estadounidense del año 2000 directa a vídeo del género parodia dirigida por John Blanchard. Hay varias parodias de películas, el argumento se centra en Scream, 1996. La película originalmente estaba destinada a tener un estreno en cines. Sin embargo, debido a las grandes similitudes con la mucho más popular Scary Movie 2000, que en realidad se filmó después de esta película, terminó siendo lanzada directamente en video. En el comentario de audio del DVD, los actores se refieren a ella como esa otra película sin decir el título. Wes Craven filmó 3 finales diferentes y no le dijo al elenco cuál iba a usar. Stone Cold Steve Austin fue considerado para el papel de Steven Stone, sin embargo el actor Patrick Warburton se quedó con el papel. El cuchillo de Ghostface se basa en un cuchillo de caza real llamado Buck 120. Courtney Cox y David Arquette, quienes se casaron en 1999 después de conocerse durante la filmación de Scream, 1996, solicitaron la separación en octubre de 2010.
Aunque hubo cierta tensión en el set, se dijo que se mantuvieron profesionales y respetuosos con los demás. El uno al otro. Más tarde se divorciaron en mayo de 2012. Carrie Fisher, actriz conocida como Leia Organa en la trilogía original y en nueva trilogía de Star Wars, hace una aparición en Scream 3 en el momento de la tercera película. Carrie Fisher era el único miembro del elenco que participaba en las franquicias de Star Wars y Scream. Luego viene W. Earl Brown de la primera película y Timothy Olyphant de la segunda película, quienes se han unido a la segunda temporada de The Mandalorian. La película tiene múltiples títulos en Latinoamérica. En México se traduce como Scream grita antes de morir, en España como Scream vigila quien llama, en Venezuela como Scream una llamada extraña y en Colombia como Scream la máscara de la muerte. A pesar de toda la incertidumbre que rodea el destino de Stu, hay una razón mucho más concreta para que el personaje esté vivo. A saber, que originalmente iba a tener un papel en la notoriamente odiada Scream 3, 2000. Cuando fue entrevistado en el podcast de Bob Bendick en 2010, Lillard reveló un detalle considerable de la trama de Scream 3. Se suponía que Stu era el autor intelectual de los asesinatos, orquestando a los estudiantes de secundaria desde su celda en prisión. El trágico tiroteo en Columbine High School ocurrió el 20 de abril de 1999, durante el tiempo en que se estaba escribiendo la película, por lo que la trama se alteró por completo. Sin embargo, el cambio dramático del plan original de Craven puede explicar de alguna manera por qué Scream 3 sigue siendo el más débil de la franquicia. La película fue enviada a la AMPA más de 9 veces para su reconsideración, ya que iban a darle una calificación NC-17. Con cada vez que la AMPA hizo que Wes Craven cortara más tomas sangrientas de las películas. Bob Weinstein finalmente tuvo que intervenir, lo que aseguró la calificación R de la película. Wes Craven quería saber qué le había dicho Bob Weinstein a la AMPA para que le dieran a la película su calificación R. Les dijo que la vieran como una comedia y no como una película de terror. Esto cambió por completo el punto de vista de la AMPA. Esta teoría de que Scream y Joen comparten un mismo universo yo mismo la he creado, debido a lo que les mencionaré ahora. El primero de ellos lo tenemos cuando los padres de Casey, Drew Barrymore, llegan a casa y se dan cuenta de que algo malo ha sucedido. En ese momento el padre de Casey le dice a su mujer que vaya con los Mackenzie. Precisamente esto es lo mismo que Laurie, Jamie Lee Curtis, les dice a Lindsay y Tommy en Joen, 1978. Lo cual se da por entendido que ya conocían a los Mackenzie en el pueblo de Haddonfield, Illinois, donde ocurrieron los infames hechos en Joen 1 y 2, y debido a los horripilantes hechos, decidieron que los Mackenzie y los Becker se mudaran a otro pueblo llamado Bootsboro, que queda muy lejos de Haddonfield, Illinois. La siguiente teoría puede tomar más fuerza de que Scream y Joen comparten un mismo universo. Billy Loomis, el antagonista principal de Scream, es el hijo del Dr. Loomis de Joen. Aquí te lo explico. Billy nació el 20 de enero de 1978 en Haddonfield, Illinois. Billy fue educado en ese pueblo. Su madre siempre estaba al pendiente de él, ya que su padre siempre está ocupado con su empleo de psiquiatra en el sanatorio mental, donde se encuentra su paciente Michael Myers, que asesinó a su hermana en 1963. Cuando Michael Myers escapó del sanatorio mental, su esposa, la señora Loomis, se espantó debido a que vio las noticias, donde se anunciaba que el paciente mental Michael escapó, y debido a esto llamó a su esposo, de que ya se enteró de lo que pasó, y le dijo que cerraría las ventanas y aseguraría puertas con candado por precaución. Al día siguiente, debido a los hechos ocurridos en Haddonfield, Illinois, el día de Joen, el Dr. Loomis, su esposa y su hijo se mudaron lejos de Haddonfield, en donde estarían mejor y su hijo Billy tendría una mejor educación. En 1988, 10 años después, su hijo empezó a tener una afición muy grande a las películas de terror. Una de sus favoritas era una basada en hechos reales ocurridos en Haddonfield, Illinois, que se llama Joen, pero su madre no le gustaba que su hijo viera esa película por el infierno que su padre vivió, y que esa película era una falta de respeto a las víctimas de esa masacre.
En 1989, un año después de que su padre volviera a Haddonfield, Illinois por la noticia de que Michael Myers volvió a su pueblo natal y masacró a varias personas en esa noche, y conoció a la hija de Laurie Strode, Hannah Lloyd, que se encuentra en un hospital infantil después de los hechos de hace un año. 1990, su esposa, la señora Loomis, se divorció del Dr. Loomis debido a que su esposo se la pasaba hablando sobre de su paciente mental Michael Myers, y que su hijo empezó a tener comportamientos muy extraños en la escuela donde este hablaba sobre el asesino Michael Myers, y se peleaba en la escuela y casi deja muerto a su compañero, y casi lo expulsan debido al comportamiento de Billy. Su madre le prohibió que volviera a ver las películas de Halloween. En 1991, la señora Loomis se casó de nuevo con un hombre llamado Anke, en la cual se mudaron a Woodsboro, donde Billy conocería a Sidney Prescott. En 1995, Anke engañó a la señora Loomis con otra mujer llamada Maureen Prescott, que es madre de Sidney Prescott, y debido a que Anke le fue infiel a su esposa, la señora Loomis, ella abandonó a su segundo esposo y abandonó a su hijo Billy, y debido a esto Billy decidió tomar un camino incorrecto con su nuevo amigo Stu Macher, asesinar a Maureen Prescott. En ese mismo año, el octubre 31, Loomis falleció poco después de los eventos de Curse of Michael Myers por causas naturales. Debido a que Billy se enteró de la noticia de que su verdadero padre falleció, decidió seguir los pasos del paciente mental Michael Myers, e inspirado en películas de terror slasher. Y se preguntan cómo es eso posible. En Scream, Randy está viendo a Joanne en la escena de la fiesta, y el padre de Billy es Hank Loomis, pues las respuestas para justificar a Son Unan, que es su padrastro realmente. 2. Esa película llamada Joanne es una dramatización de los hechos ocurridos en Haddonfield, Illinois. 3. Billy comparte el mismo apellido del Dr. Loomis de Joanne. En la segunda temporada de Scream, se revela un tercer asesino, ya que asesina a Kieran Wilcox en su celda de prisión, y nunca se vuelve a saber de él, ya que nunca se reveló su identidad. Esto se debe que la película Scary Movie provocó que Ghostface ya no fuera un personaje terrorífico sino cómico, debido a que muchos lo asocian a Ghostface con la película antes mencionada, ya que la película fue distribuida por el mismo estudio que posee los derechos de la franquicia. Esto lo he notado todos los años en la temporada de Halloween, que muchos jóvenes o niños se disfrazan de Ghostface para pedir truco o trato. En casi todas las franquicias de terror, los protagonistas de anteriores entregas mueren en las secuelas. Sin embargo, en la franquicia de Scream, los protagonistas siempre sobreviven. Wes Craven presentó Scream 2 8 cortes diferentes a Lampa antes de que se aprobara. Para mantener al amante de los animales Drew Barrymore asustada y llorando, Wes Craven le contó historias de la vida real sobre la crueldad animal. Durante el comentario del DVD, Craven dijo: "La noche antes de que comenzáramos a filmar, ella me contó una historia horrible sobre un artículo periodístico sobre un perro quemado por su dueño. La petrificó y comenzó a llorar mientras me lo contaba. Así que, cada vez que necesitaba que superara ese límite y se echara a llorar, simplemente decía: Drew, enciende el encendedor, y ella se echaba a llorar". En un momento durante la filmación de la escena inicial, alguien olvidó desconectar el teléfono que Casey usó para tratar de llamar a la policía. Esto resultó en que los operadores reales y perplejos del 911 escucharan a Drew Barrymore gritar por su vida en el otro extremo. El póster de Scream está inspirada en el póster de ópera de diario Argento. Ambos poseen un rostro de una persona asustada. El destripador de Gainesville. A principios de los años 90 comenzaron a ocurrir una serie de crímenes en la localidad de Gainesville. El asesino no solo mataba a estudiantes, sino que, además, los descuartizaba y abusaba de ellos tras quitarles la vida. Por esto fue que le comenzaron a llamar el destripador de Gainesville. Danny Rolling era el que estaba detrás de todo aquello. Confesó que había asesinado a 8 personas y lo sentenciaron a muerte. Este acontecimiento inspiró a la conocida saga llamada Scream. Su primer intento de asesinato ocurrió cuando, en una pelea familiar, intentó acabar con la vida de su padrastro, que finalmente termina perdiendo un ojo y una oreja. Los asesinatos comenzaron cuando Danny ya tenía 36 años, en 1990. Asesinó a 2 chicas, Christina Poe y Sonja Larson.
Ambas tenían 17 años y eran estudiantes de la Universidad de Florida. Royun entró en el departamento en el que las chicas se encontraban. Powell dormía en el primer piso, no le prestó mucha atención y subió a ver a Larson, que también dormía. A una la apuñaló varias veces y a la otra la ató y la mordazó, le cortó la ropa y la violó varias veces tras haberla apuñalado en la espalda. Antes de irse, dejó el cuerpo de su víctima en una posición sugerente. Los jóvenes estaban tan atemorizados que cambiaron sus rutinas diarias y durmieron en grupos. Pero a pesar de las precauciones, Royun no se detuvo. Su próxima víctima fue Christa Ovid de 18 años, también estudiante de la universidad. Sufrió la misma suerte que las otras chicas. Pero en este caso Christa fue decapitada y el asesino sentó su cuerpo en la cama. Fue por todo esto que comenzaron a llamarle el destripador de Gainesville. Habían culpado a un estudiante de la universidad por error y tras ello, descubrieron el paradero del asesino. Royun fue descubierto robando en un supermercado. Se supo que vivía en un campamento cerca de las casas de los estudiantes asesinados. Entre sus cosas, había grabaciones de canciones y notas en las que hablaba de los crímenes que él había cometido. Danny fue interrogado por días hasta que confesó, no solo el asesinato de los estudiantes, sino también el de una familia que vivía a las afueras de la ciudad. En total, se cobró la vida de 8 personas. Aseguraba que su fin era convertirse en una superestrella como Ted Bundy. Intentó quedar libre, pero fue en vano. Le sentenciaron a muerte en 1994, pero murió el 25 de octubre de 2006, habiendo inspirado la saga Scream. La secuencia inicial de Scream 4 originalmente era muy diferente al que vimos. Esta empieza con Jenny Randall haciendo una broma a Marnie Cooper imitando a Ghostface por teléfono. Marnie se asusta y Jenny le dice que fue una broma. Luego Jenny oye que Marnie no respiraba cuando respondía al teléfono. Ella va a investigar qué ocurre y se da cuenta que Marnie está muerta, pero al final fue otra broma, esta vez por Marnie, y luego le empieza a preguntar a Jenny de cómo hizo la voz de Ghostface. Ella responde que lo bajó de una app de su celular. Luego Marnie va a buscar algo en el refrigerador. Al cerrar, Ghostface se mete a la casa. Marnie se da la vuelta, ve a Ghostface y dice: muy gracioso chicos, déjense de bromas. Y luego Ghostface empieza a apuñalar a Jenny y Marnie cree que es una broma y luego se da cuenta que no era una broma y empieza a huir, pero Ghostface la alcanza y termina asesinando a Marnie. Así empezando Scream 4. Advertencia: el siguiente nivel del iceberg contiene spoilers de la reciente película estrenada. Se recomienda salir del video si no la has visto, pero si ya la viste puedes seguir viendo el video. Pero si no la viste aún y si quieres ver el video, no me haré responsable si te spoileo la película. Por último, en este nivel mencionaré otros datos que encontré que no puse en la imagen del iceberg porque la hice un mes antes de su estreno en cines. Además, este nivel contiene también datos bastante turbios y perturbadores. Se recomienda mucha discreción. Samantha y su hermana Tara son hijas de Billy Loomis, el antagonista principal de la primera entrega de Scream. El origen de su nacimiento es muy turbio. Su madre, Christina Carpenter. Billy engañó a Sidney con Christina ya que Sidney quedó traumada con la muerte de su madre hace un año. Así que Billy salió con Christina. Cuando empezó a salir con ella, Billy quiso hacer intimidades con ella, pero Christina se negó. Billy, molesto, empezó a forcejearla al tal grado de abusar de ella. Para que no fuera a la cárcel, amenazó a Christina y a su familia con matarlos si lo denunciaban. Luego Christina quedó embarazada. Luego de que Billy y Stu fueran asesinados, Christina fue a ver a Sidney a hablar de lo que Billy le hizo y contarle su problema. Luego Sidney, que sentía lo que ella está pasando. Unos meses después nace su primera hija, Samantha. 5 años después nace su hermana Tara, ya que 5 años se enamoró de otro chico que sí la trató bien. Durante su infancia, Samantha empezó a tener visiones de su verdadero padre fallecido Billy, y debido a esto Christina la llevó con un psicólogo para superar ese horrible pasado que su madre vivió. En 2011 su hija se recuperó, pero 10 años después, en 2021, volvió a tener esas extrañas visiones de su fallecido padre Billy luego que Tara fuera atacada por Ghostface. Scream 4 tiene varias escenas eliminadas que no se vieron en la película final.
por ejemplo una investigación policíaca en la casa donde Henry y Marnie fueron asesinadas, una conversación en una fuente muy similar a lo vista en la primera película, un final extenso de la película, etc. Si los quieres ver, abajo el link en la descripción. Tobey Maguire, conocido por protagonizar la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi del 2002 al 2007 y recién apareció en Spider-Man No Way Home, fue considerado para interpretar a Mickey Alfieri en Scream 2, pero Timothy Olyphant se quedó con el papel. Se imagina a Tobey Maguire como Ghostface en Scream 2. Se trata de una promoción de la soda Fanta para promover Scream. Grita, en la lata tiene dibujado a Ghostface en el producto. Al parecer se está convirtiendo en un objeto cotizado ya que se agotan rápido. En Scream 4 el trío originalmente iban a morir de una forma sangrienta, así dando a nuevas generaciones de supervivientes, pero se descartó la idea. Sin embargo, en la reciente película estrenada sí se retomó esa idea, pero solo con The Way Relay. Después del éxito de la saga de Scream, no estuvo exento de varias acusaciones de inspirar crímenes basados en la saga Scream. El primer caso fue, en enero de 1998, Mario Padilla, de 16 años, y su primo de 14 años, Samuel Ramírez, apuñalaron a la madre de Mario, Gina Castillo, 45 veces, matándola. El caso llegó a conocerse como el caso Scream y los medios de comunicación lo cubrieron exhaustivamente después de que los chicos dijeran que se habían inspirado en Scream y Scream 2. El segundo caso fue, el 17 de enero de 1999, Ashley Murray, de 13 años de edad, fue apuñalado múltiples veces en la cabeza y en la espalda antes de ser dado por muerto por sus entonces amigos Daniel Hill, 14, y Robert Fuller, 15. Fue encontrado más tarde y salvado por un hombre anciano que paseaba a su perro. El dúo fue llamado los atacantes Scream después de que saliera a la luz que habían visto Scream justo antes de los ataques y fueran encontrados dibujos de la máscara de Ghostface entre sus posesiones, aunque sus acciones fueron atribuidas más adelante a abuso sexual, drogas y exposición a magia negra en sus hogares. El tercer caso fue, en noviembre de 2001, el belga Thierry Haradin, de 24 años, disfrazado de Ghostface, asesinó a Alison Cambier, de 15 años de edad, al rechazar a este sentimentalmente. Haradin declararía más adelante que el asesinato fue premeditado e inspirado por la trilogía Scream. El último caso y es desconocido. Esta es la escalofriante historia de los asesinos adolescentes Torey Adamczyk y Brian Rapper, quienes mataron a su amigo en un crimen que planearon ser como la película de terror Scream, excepto en términos de la vida real. El 22 de septiembre de 2006, Casey Stoddart, de 16 años, estaba cuidando la casa de su prima en Idaho y había invitado a su novio Matt Beckham junto con sus amigos Adamczyk y Draper, ambos también de 16 años. Adamczyk y Draper se fueron después de 2 horas, pero Beckham y Stoddart no estaban al tanto del plan depravado de los adolescentes. Draper había abierto la puerta del sótano para poder entrar a escondidas en la casa, y 15 minutos después de irse cortaron la energía de la propiedad. Beckham llamó a su madre para pedirle permiso para quedarse con Stoddart después de que el corte de luz la sacudiera, pero ella dijo que no, por lo que no tuvo más remedio que dejar a Stoddart solo en la casa. 2 días después, la policía descubrió el cuerpo de Stoddart. Había sido apuñalada 30 veces. La policía notó que Adamczyk y Draper estaban entre las últimas personas que vieron a Stoddart con vida. Draper llevó a la policía a un alijo de evidencia en el área de Glamrock Canyon, incluidos varios cuchillos, máscaras y ropa oscura, y una cinta de video casera de Sony. En la cinta, se podía ver a Adamczyk y Draper planeando el asesinato de Stoddart y luego reaccionando para matarla. Se podía escuchar a Draper alardeando: "Vamos a pasar a la historia. Seremos como Scream, excepto en términos de la vida real". También citaron a Ted Bundy, Ed Gein y Zodiac Killer como inspiración para su atroz acto. Draper y Adamczyk fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, Adamczyk ha intentado apelar su sentencia, pero no ha tenido éxito. La siguiente teoría puede sonar descabellado.
Charlie E. Walker es en realidad Charles Lee Ray de la saga de Chucky, lo cual esta saga también está conectada en el mismo universo al igual que la saga Halloween que había mencionado en el nivel anterior. Todo se remota después del final de El culto de Chucky cuando solo queda un Chucky con vida ya que el de pelo corto murió a manos de Andy y el Chucky principal transfirió su alma al cuerpo de Micah Pierce convirtiéndose en Micah Chucky. Luego de que Chucky con vida vio al Chucky principal sin vida decide transferir su alma para pasar desapercibido y escapar del manicomio. Luego de escapar de ese lugar en un camión que iba por casualidad a Wilkesboro, se encuentra en la calle a un joven que tenía una apariencia similar a él en su forma humana y cuando escucho su conversación con su amigo Robbie Mercer sobre películas de terror del Cinema Club escucho que el joven que vio se llama Charlie E. Walker al cual Chucky se impresionó ya que la pronunciación del nombre Charlie se asemeja al suyo cuando Chucky era un humano así que a escondidas decide seguirlo a su casa para transferir su alma a ese cuerpo humano y seguir con sus asesinatos en ese pueblo. Conoció a Jill Roberts que junto con ella cometieron los asesinatos en una escena de Scream 4. Charlie le dice a Kirby que lo deje entrar pero Kirby se niega, porque Charlie tiene sus manos con sangre pero Charlie le dice que encontró a Robbie muerto en la entrada de su casa pero no le cree nada pero le dice que lo conoce y sería incapaz de hacer esas atrocidades lo cual el espíritu de Charlie volvió por unos momentos hasta que Ghostface lo agarra y lo golpea en la puerta de su patio y lo amarra. Luego de que Kirby contestara la trivial de Ghostface bien desata a Charlie. De repente Charlie se revela como el segundo asesino y la apuñala a Kirby que se da por entendido que el espíritu de Chucky volvió luego que Ghostface lo golpeara bruscamente en la puerta. Este se ve reflejado en un episodio de la serie de Chucky. Con Micah Chucky que el espíritu de Micah vuelve por unos momentos y no recuerda lo ocurrido hasta que ve a una persona amarrada e intenta destarla pero la golpea por miedo de hacerle daño y luego el espíritu de Chucky vuelve al cuerpo de Micah y termina asesinándolo. Luego de que Charlie y Jill se revelarán como los asesinos, Jill traiciona a Charlie apuñalándolo múltiples veces hasta dejándolo muerto. Pero cuando su cuerpo es llevado a la morgue asesina a unos médicos y se escapa a su casa desesperado para transferir su alma nuevamente al muñeco Goodwill del manicomio y luego se va de la casa de Charlie ya muerto y va al parque de Wilkesboro. Al día siguiente una niña y su familia se encuentra con el muñeco y se llevan a su casa que se encuentra en Hackensack, el pueblo donde Charles creció. Meses después Andy Barclay y Kyle van a revisar la casa de familia porque ellos trabajan supuestamente de utenso. Luego empiezan a preguntar sobre si han habido accidentes, incendios y si tienen muñecos. Los padres de familia se extrañan por eso y Kyle le dice que son nuevos trabajando en el censo. Luego su papá le dice a su hija que traiga sus juguetes, luego la hija se les muestra y se da cuenta que olvidó a su muñeco. Andy empieza a sospechar que tiene un muñeco Goodwill y luego se muestra que el muñeco de la niña es el mismo que estuvo en el manicomio, por su mano derecha quemada por el Dr. Foley y en la casa de Charlie Walker en Wilkesboro. Luego empieza a decir sus frases de Goodwill y dice que se llama Charlie. Luego Andy se da cuenta que ese Goodwill está poseído debido a que, como lo mencioné al comienzo de la teoría, Charlie tiene una pronunciación muy semejante al verdadero nombre de Chucky en su forma humana Charles. Luego Chucky saca una navaja y le dice que lo obligó a hacerlo y Andy saca una pistola y le da un tiro en la frente. Andy y Kyle se levantan de sus asientos y empiezan a disparar a Chucky hasta la muerte, así terminando esta teoría que les conté. Según el comentario del director Scraven, se suponía que Angelina Tiller, Emily Mortimer, sería la segunda asesina, como la novia de Roman Bridger, Scott Foley, y excompañera de clase de Sidney de Scream, 1996, pero a los productores no les gustó la idea. ¿Qué pasó con Joel, el segundo camarógrafo de Gale? Después de Scream 2 ya no hizo aparición en ninguna otra película de la saga de Scream, lo cual su paradero es incierto. Una década antes de que conociéramos Scream de Wes Craven ya existió una llamada con ese título estrenada en 1981, pero esta resultó ser una película bastante cutre. La película trata de un grupo de amigos en un viaje de rafting por un río, se detiene en un antiguo pueblo fantasma para pasar la noche. Pronto sus balsas desaparecen y luego comienzan a ser eliminados uno por un misterioso asesino.
Cuando volví a ver Star Trek 3 La búsqueda de Spock me percaté de algo sorprendente que muchos no se han dado cuenta. En la escena del ritual vulcano una de sus vestimentas tiene un diseño que se asemeja al rostro del asesino Ghostface de la franquicia de Scream. Lo curioso es que faltaban 12 años para que debutara en los cines. En ese mismo año Wes Craven nos trajo la primer película de Pesadilla en la calle del infierno. Este puede ser un caso de los media de doblajes perdidos, ya que en el doblaje wiki y en YouTube me di cuenta que Scream 1 y 2 tienen más de un doblaje latino. Scream 1996 el primer doblaje se hizo en el desaparecido Audiomaster 3000, que es el que se usó en su estreno en cines, y en la información del doblaje wiki esta versión se transmitió en canales de Televisa como Canal 5 y se volvió a transmitir esta versión en el canal Golden. La segunda versión del doblaje es el que más se transmite en la mayoría de sus retransmisiones. Scream 2, 1997 su primer doblaje se hizo en el estudio Intertrack. Al igual que la primera, esta versión se usó en los cines y fue transmitida en los canales de Televisa antes mencionados. Al igual que la primera, tuvo un segundo doblaje, y es que más se usa en las retransmisiones. Lo único que se tiene del doblaje original de la primera película es un fragmento subido hace 7 meses en YouTube de la escena en la que Billy es interrogado en la comisaría y datos mencionados en el doblaje wiki del elenco de actores de doblaje. De la segunda película no se tiene ningún fragmento de su primer doblaje más que los datos de su elenco del primer doblaje. Pero esto es solo una especulación, no quiere decir que sea cierto esto. Esto se revela en Scream 3, ya que el asesino de esta película, Roman Brigger, menciona que él planeó todos los hechos vistos en Scream 1996 y les dijo a Billy y Stu que asesinaran a Mare en Prescott y hacer una masacre en Woodsboro para hacerse famosos, lo cual Roman es medio hermano de Sidney. Nivel extra. Esto se refiere a que Ghostface sigue de forma sigilosa a Sidney y Tatum en su casa y en una tienda de autoservicio. Esta teoría se refiere a que supuestamente Billy y Stu son gays. Estos son los diseños conceptuales para la máscara de Ghostface, unos diseños bastante extraños en lo personal XD. La saga de películas ha sido galardonada con varios premios, incluyendo el premio Saturn a la mejor actriz y el premio MTV Movie a la mejor actuación femenina por Campbell y mejor película de terror por Scream. En un episodio de Celebrity Deathmatch, Ghostface llama a los luchadores diciéndoles que matará a una reina del grito en cada asalto, termina asesinando a Drew Barrymore, Jamie Lee Curtis y Jennifer Love Hewitt. Más tarde, un teléfono celular que le pertenece es colocado en un ornitorrinco y Neve Campbell y Sarah Michelle Gellar logran derrotarlo, creyendo que es el asesino. Al final del programa hace una llamada telefónica a Nick Diamond. Greg Bruckner es el cómplice de Jason que vemos al inicio de Scream 6, que solo aparece en unos segundos de la película y como una imagen en un cuadro de investigación policial. Jason y Greg trabajaban juntos para ayudar a terminar la película de Ethan Laundrie. Cuando Jason va por una cerveza al refrigerador, descubre que su cómplice Greg Bruckner está muerto y mutilado en pedazos. Es una terrorífica referencia al asesino Jeffrey Dahmer, a cómo acostumbraba a conservar los restos de sus víctimas en el refrigerador. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbete a mi canal. Adiós.